Nos ocupamos ahora de la reforma electoral que impulsa el presidente de México, López Obrador. Como recién adelantaba Augusto, ha generado varias manifestaciones en contra. Un proyecto que debe ser aprobado antes de fin de año para poder implementarlo en 2024, el año de las elecciones presidenciales en México. Informe especial y ya lo analizamos. La reforma integral del sistema electoral que propone el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debería aprobarse antes de fin de este año para que se aplique en las presidenciales de 2024. El proyecto modifica 18 artículos de la Constitución, convirtiéndose en la reforma electoral más relevante desde la década de los 90. Uno de los puntos que impulsa AMLO es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para sustituir al Instituto Nacional Electoral, creado en 1996 para quitarle al gobierno de turno el control de los comicios. El nuevo órgano electoral pasaría así de 11 miembros a 7 y perdería la facultad de confeccionar los padrones. Además, la propuesta elimina los organismos públicos locales electorales, cuya función es organizar las elecciones en forma autónoma en los 32 estados de México que ahora serán administrados por el INEC. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asumiría las funciones que hoy tienen los tribunales electorales estatales, quitándole autonomía a los estados. A esto se suma una reducción de la Cámara de Diputados que pasará de 500 a 300 bancas y la del Senado, que de 128 escaños se reduce a 96. La reforma también achica el presupuesto público que perciben los partidos políticos y se limitará a otorgarlos en los años electorales. Fuera de esos periodos, las organizaciones políticas deberán buscar recaudaciones alternativas para subsistir. Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios. La reforma impulsada por AMLO genera resistencia en la oposición, encabezada por el PRI, el PAN, el PRD y en diferentes sectores de la vida política mexicana, que se manifestaron masivamente en las calles en diversas ciudades del país. Presidente, el INE no se toca. Y aquí estamos cientos de miles de jóvenes que vamos a dar la batalla por este instituto que muchas vidas costó a muchas personas en el país y que claro que es perfectible y que claro que lo podemos mejorar, pero no con su reforma autoritaria que nos quiere quitar a un órgano autónomo y al árbitro autónomo. El principal cuestionamiento es la pérdida de autonomía de los estados en los comicios y la centralización del proceso electoral, que favorecería al partido que esté gobernando México. Estamos en contra de la propuesta de reforma electoral que está proponiendo el partido Morena, que quiere destrozar a la democracia mexicana para llevarnos a lugares como Venezuela y Cuba. Por favor, mexicano, despierta. Esto no es en contra de ningún partido, ni en contra del gobierno de hoy, es en contra de cualquier gobierno que ahorita o en el futuro quiera tomar control de unas elecciones. La clase política mexicana considera que el actual esquema electoral creado en 1996 durante la presidencia de Ernesto Zedillo fue para terminar con la hegemonía de 70 años del PRI en el poder. Otro cuestionamiento opositor pasa por la reducción de miembros del Parlamento. Quienes rechazan la reforma sostienen que con las legislaturas más fuertes es más sólida la democracia. El fundamento es que cuanto mayor control legislativo se ejerza sobre los poderes ejecutivos, habrá políticas más representativas a las demandas de la sociedad. Los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. El presidente López Obrador sostiene que este proyecto de ley apunta a que los jóvenes no sufran más imposiciones y señala que se ahorrarán más de $1.000 millones en gastos que serán destinados a políticas que beneficien a los sectores más postergados. El partido de AMLO, Morena, tiene mayoría en el Parlamento, pero no le alcanza para aprobar esta reforma. El mandatario ya piensa en un plan B para los comicios de 2024 en caso de que fracase con este proyecto consistente en modificar varias leyes para sortear la reforma constitucional y las mayorías especiales que demanda. Al mismo tiempo, su popularidad, que superó el 72% en 2019, cayó al 58% en un país hackeado por la crisis social y económica que agravó la pandemia.
De acuerdo con cifras de la FAO, casi el 26% de la población presenta algún grado de inseguridad alimentaria, mientras que para el 4% es severa. Pero más allá de la caída de su imagen, el sistema presidencial mexicano que no contempla la reelección le permite a López Obrador avanzar con el proyecto sin temer un efecto electoral contrario a futuro. Bueno, hasta aquí la reforma que quiere implementar el presidente López Obrador. Veíamos las manifestaciones oponiéndose a esta reforma. Augusto, ¿por qué López Obrador quiere justamente implementar esta reforma electoral? Bueno, López Obrador viene llevando adelante diferentes, o intentando llevar adelante diferentes reformas que hasta ahora se han encontrado con la resistencia de la oposición. Nosotros hemos hablado acá, por ejemplo, de la reforma eléctrica, que al no llegar a los 2/3 de la composición del Congreso no la pudo implementar. También este año se dio una reforma de seguridad, en donde le traspasó el poder, o intentó traspasar el poder a la Secretaría de Defensa, es decir, a las Fuerzas Armadas, para la seguridad interior. No se logró los votos tampoco. Y ahora, de vuelta, una reforma que necesita una mayoría calificada para poder llevarse adelante. En el fondo de la discusión está la intención de López Obrador de cambiar cuestiones que necesitan cambios constitucionales, pero no tiene los votos para poder alcanzarlo. Respecto de la reforma electoral, el informe lo planteaba muy bien. Menos recursos, o sea, sacarle los recursos que de manera autónoma administra el Instituto Nacional Electoral, reducción de diputados, de 500 que tiene ahora a 300, una modificación en el financiamiento de los partidos políticos, del dinero público de los partidos políticos que se presentan a elecciones, que solamente van a adquirir esos recursos en años de campaña. Y algo importante es que propone que los consejeros del INE sean electos por voto popular, cosa que ahora no sucede, sino que se requiere de la votación en el Senado. Es decir, esos son los puntos claves de la reforma de AMLO. ¿Qué es lo que, por qué AMLO quiere avanzar sobre ese instituto? Bueno, justamente porque AMLO tiene la decisión de cambiar todo aquel poder autónomo que en su criterio actúa de manera corrupta, maneja discrecionalmente los recursos y tiene más poder que el Estado mismo, ¿no? Esa es la gran discusión. Hay que recordar que López Obrador tuvo peleas contra el INE cuando denunció fraude en el 2006 cuando perdió con Calderón. Bueno, es un instituto bastante cuestionado el INE dentro de México y sobre todo dentro de la esfera de lo que es los valores y las ideas de López Obrador. Y después, del otro lado, hay un discurso que está creciendo, una narrativa que está creciendo que tiene que ver con AMLO se quiere llevar puestas las instituciones. ¿No? Digamos, acá es autoritarismo, democracia. Es el mensaje de la oposición. Exactamente, ese es el mensaje de la oposición. Lo que dice el oficialismo es hay que cambiar este instituto que funciona discrecional y que maneja mucho recurso. Tienen salarios más altos que el propio presidente. El presidente Monera dijo hace unos días que, bueno, ojalá el INE defendiera la democracia con tanto énfasis como defienden sus salarios, ¿no? Y en el lado de la oposición, nucleada en esta coalición orquestada por el empresario Claudio X González, una cosa rara en España, es decir, en México que se da, pero bueno, que el PRD, el PRI y el PAN tiene esa articulación. Bueno, lo que dice es, acá lo que tenemos es un Estado que va por todo, que quiere inclinar la cancha a su favor y que quiere manejar y centralizar ni más ni menos que no solamente el dinero que implica el proceso electoral, sino además el conteo, ¿no? Que esa es la discusión histórica que tiene México con mucha denuncia de fraude. Esto tiene que verse con el horizonte en el 2024, en las elecciones presidenciales. López Obrador no puede ser reelecto. La narrativa y la retórica de la oposición es que él quiere generar las condiciones para no entrar al poder y ser reelecto, cosa que yo creo que no va a ocurrir. Pero bueno, la realidad es que está en una situación en donde por primera vez en mucho tiempo hubo una marcha muy masiva. Se habla de 100.000, 200.000 personas que se movilizaron en México en contra de la reforma del INE. Y ahora el 27 de noviembre va a haber una marcha que López Obrador quiere meter 1 millón de personas para apoyar esta reforma. Y acá también está vinculado con el 2024 porque dentro de la interna de Morena también se cuenta a ver cuánto de los candidatos que pretenden suceder a López Obrador,
cuánto pone cada uno, ¿no? Entonces Claro. ahí tenés al canciller Ebrard, a la jefa de la Ciudad de México, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tenés al secretario de gobierno Adán Augusto, bueno, hay varios que están ahí jugando sus cartas para ver cómo pueden llegar al 2024 con chances. Hoy la oposición no está bajo un liderazgo. Pareciera que el horizonte de la reelección está, o de la continuidad de Morena, y me parece que este tipo de reformas lo que pueden hacer es consolidar a Morena como el partido hegemónico de México, algo que supo en algún momento ejercer el PRI. Entonces, ahí está la discusión. Yo creo que los votos no están para la reforma y hay que ver cuál es ese plan B con las leyes secundarias que se pueden meter para garantizar los votos, pero a priori los votos no están. Bien, Leticia. Sí, Augusto decía, bueno, que los votos no están garantizados. Es probable, ¿no? Una posición que ya salió fuertemente, incluso exmandatarios que participaron de la marcha a la que hacía referencia Augusto, pero sí un gobierno que al menos tiene la intención de presentar un plan B. Lo hablábamos fuera del aire, que pasó algo similar con las medidas energéticas e incluso después lo que anunció AMLO con respecto al litio. Es decir, que se espera que igual intente avanzar ya no reformando, creo que son 18 artículos constitucionales, sino reformando algunas leyes, pero sí intentando llevar adelante, digamos, este proyecto. O sea, una reforma parcial. Claro, no sería reformando estos 18 artículos constitucionales, que es sobre todo lo que la oposición plantea o cuestiona en parte. Pero pensaba también, Augusto enumeraba concretamente cuáles son los puntos de esta reforma o este proyecto del gobierno. Me parece que lo que vamos a ver es una intensificación justamente de estas posturas, estas narrativas ya tan fuertes de una oposición que dice, bueno, lo que quiere AMLO es reformar el INE, el Instituto Electoral, porque lo que quiere es que se termine la autonomía, lo que quiere incluso es permanecer en el poder, más allá de que AMLO dijo que no tiene intenciones de presentarse nuevamente. Tampoco puede. No puede, claro. Tampoco puede, claro. exactamente, tampoco puede, pero bueno, ya ha dicho que no le interesaba, digamos. Y por otro lado, el mismo gobierno que dice lo que nosotros queremos llevar adelante es austeridad, ¿no? Ahí hacía un poco referencia al tema de los salarios, austeridad que pide la población. Me parece que lo que vamos a ver es la intensificación de estas narrativas. De fondo, un Departamento de Estado de Estados Unidos que ya salió a cuestionar justamente esta reforma, y por otro lado también la marcha del 27 de noviembre que decía Augusto que está convocada por el gobierno. Veremos cómo se da, pero me parece que hay intensificación justamente de estas dos posturas y un gobierno que tiene la intención de avanzar en esta reforma electoral. ¿Tiene la intención de avanzar, de seguir avanzando, de ver? Bueno, sí, yo sumaría, a ver, algún dato tal vez no central en cuanto a lo que conforma esta discusión, pero que creo que también en cierta medida es no menor, ¿no? Recién nosotros hablábamos de esta imposibilidad que de hecho es así, digamos, en el Parlamento no le da la mayoría calificada para llevar adelante esta reforma. No, necesita 2 tercios, No los tiene, no los va a tener, y por lo tanto lo más probable es que vayamos a un escenario de legislaciones secundarias que intenten introducir algunas de estas modificaciones, bueno, que tienen que ver sobre todo con las cuestiones de financiamiento y con quién centraliza el poder en términos de la cuestión electoral. Ahora, me parece que poniendo un poco el foco más a mediano plazo y pensando justamente en la sucesión de AMLO y en lo que viene en el más mediano plazo, digamos, nosotros tenemos una oposición en México, corregime Augusto, tal vez que vos conocés mejor que yo el contexto local, muy desarticulada, muy debilitada, ¿no? Esta suerte de, hay como una suerte de resucitamiento que va por México, bueno, hay ¿no? que ver si esto justamente la reforma electoral no genera una postura un poco más firme o Sí, fuerte en la oposición. Lo que vemos ahí, Ever, es una capacidad de bloquear. No hay liderazgos que capitalicen esto. Claro, y hay unas diferencias, digamos, ¿hasta dónde AMLO los está subiendo al ring? Me preguntaría yo, ¿no? Es un poco la pregunta que yo traigo. ¿Hasta dónde está subiendo al ring a una oposición que está bastante debilitada, desarticulada, que tuvo un intento al inicio del gobierno de AMLO y que no logró consolidarse de una manera cabal y con una lógica de oposición confrontativa y con proyecto propio? Y hasta dónde, bueno, está subiendo al ring este tipo de rival, ¿no? Y lo uno, si querés, como una pequeña nota al pie, con lo que sucedió ayer y está sucediendo hoy en México, que es esta cumbre de la extrema derecha, esta conferencia política de acción conservadora que reúne a líderes y militantes de la extrema
extrema derecha, no solo latinoamericana, sino también a nivel global, ¿no? Con figuras como Steve Bannon, como el hijo de Bolsonaro, como el propio Kast, el ex candidato a presidente en Chile, como el propio Javier Milei, que es una de las figuras centrales de este encuentro de ayer y hoy en México. Un país, México, que recordemos no tiene partidos de extrema derecha con una capacidad de intervención pública muy fuerte. Podríamos decir no que no existe, pero que no tiene el peso que tuvo en Chile, que tiene por supuesto en Brasil, que tiene en otros países de la región, ni que hablar en Italia, en España y en otros países europeos. Está también Jordan Bardella presente en este encuentro. Jordan Bardella, mucha atención al liderazgo de Bardella. Bardella es el delfín de Marine Le Pen que acaba de ser electo como su sucesor presidente del Agrupamiento Nacional en Francia. Está Eric Zemmour, es decir, y bueno, y la figura de Bannon, ¿no? Se hablaba incluso de la posibilidad de que Trump iba a tal vez cerrar este encuentro en el día de hoy. Finalmente, aparentemente no va a ser así, no ha viajado a México. Pero digo, frente a una inexistencia de una oposición con capacidad de disputa en la próxima presidencial, este gesto de la extrema derecha en México no me parece menor, y tal vez el gesto de AMLO de subir a un rival al ring más presentable y más fácilmente derrotable, tampoco. Estamos en el terreno de las hipótesis, pero digo, pongamos un ojo también en la oposición y en las internas de Morena y del gobierno, que como ustedes bien decían, a partir del domingo que viene las vamos a ver un poco en la calle, ¿no? Bien, sumamos un capítulo más en este análisis que tiene que ver con los números de la economía de México. Félix Taylor, a ver. Allí están los números en México. El PBI, el 1,8% en el tercer trimestre de 2022. El desempleo alcanzó el 3,5% en septiembre de este año. La inflación asciende al 6,8% y la pobreza alcanza el 43,9%. A ver, Augusto, ¿qué están indicando estos números de la economía mexicana? Bueno, a ver, hay una situación estructural, una situación agudizada por la pandemia, pero también hay indicios de mejoría, digamos. Esto es algo que AMLO está poniendo a jugar. Y me parece que, muy brevemente, el aumento de la narrativa del autoritarismo, el ir por todo, el avasallamiento de las instituciones democráticas de la oposición, habla de su incapacidad para poder dar una discusión en términos estructurales, en términos sociales, en términos de pobreza y en términos de economía. Son responsables de la situación estructural de México, entonces están, no van por ahí, van por el lado de los valores y por el lado de la cuestión del autoritarismo frente a las instituciones democráticas. Me parece que eso explica un poco la actitud de la oposición. Sumar brevemente, veíamos los indicadores económicos, pero también no olvidar que AMLO tiene un 59% de popularidad, ¿no? En todo este contexto de crisis. No es poco, ¿eh? No es poco, de hecho diría que está entre los mejores, con mejor imagen, digamos, y el 27 va a presentar, digamos, lo entronca, ¿no? Con la presentación de lo que sería, digamos, su balance de estos primeros 4 años para poner sobre la mesa también éxitos de su gobierno. Así que ahí hay algo para tener en cuenta también. Por supuesto, seguiremos analizando México en los próximos programas, pero ahora hacemos la primera pausa, Félix Taylor, y el adelanto de lo que viene. Vamos.